la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Nosotros cotidianamente nos topamos con temas muy sensibles para la sociedad. Me refiero a lo que tiene que ver con el delito, con las penas aplicables al delito y con las personas privadas de libertad. Y digo personas privadas de libertad porque no necesariamente quienes están presos están cumpliendo una condena como responsables de delito. También hay mucha gente que está privada de libertad, esperando un juicio, y quizás a las resultas de ese juicio termine siendo inocente, y sin embargo también ha purgado una pena en la práctica que lo ha privado de su libertad. El tema es sensible y creo que desde mi punto de vista el tratamiento que tienen los medios de difusión distorsiona bastante y aleja de la información y sobre todo del contexto en el que debe analizarse esta problemática. Creo que si bien hay algunos programas también por los medios de difusión que toman el tema con seriedad y lo desarrollan adecuadamente, en realidad lo que nos queda cotidianamente son esas imágenes y ese zócalo que en definitiva termina formando nuestra opinión y que miramos así al pasar, rápido, tomando un café y hablando con un amigo, y ahí están unas imágenes tremendas y un zócalo que dice salió y volvió a robar, un juez lo liberó, salió y mató, y con eso nos quedamos y nos desinformamos y nos envenenamos. Por eso nos parecía interesante traer hoy este tema, bueno, como siempre, para ver si podemos hacer un aporte para que ustedes se puedan sustraer un poco de esa gran manipulación de los grandes medios de difusión que tienen intereses muy opuestos a los de la sociedad y bueno, y entonces poder formar la propia opinión a partir de información veraz. Por eso invitamos hoy para conversar sobre este tema al doctor Alejandro David. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿cómo estás, Lía? Bienvenido. Gracias. El doctor Alejandro David es juez de ejecución ejecución penal, del Juzgado 1 de San Isidro. Sí. Tiene mucho que ver con el tema que queremos Sí. tratar, la ejecución penal. ¿Cuánto hace que estás como juez? Desde el año 2007, 8 Desde años. 2007. ¿Siempre en San Isidro? Siempre San Isidro, sí. ¿Qué hace un juez? ¿Cuál es el rol de un juez de ejecución penal? Me parece que por ahí podemos empezar a despuntar Bien. el tema. Bueno, nosotros como jueces de ejecución penal lo que tenemos, nuestra labor es controlar el cumplimiento de la pena. O sea, recibimos las causas cuando la persona está condenada para controlar cómo se cumple en detención esta pena. El principal obstáculo que encontramos es el cumplimiento de la ley, porque establecen las leyes de ejecución que la finalidad es para una adecuada reinserción social. Y en esto tenemos el principal obstáculo. No tenemos infraestructura preparada para que este fin se cumpla. Las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en general las cárceles del país no tienen previsto infraestructura para que todos puedan desarrollar sus potencialidades y en base a eso, el día de mañana, cuando egresen del sistema carcelario, poder desarrollar su vida en la comunidad normalmente. O sea, por lo que vos decís, en realidad funcionan en contradicción con lo que establece la Constitución Nacional. En realidad son para castigo. Bueno, en la práctica. Claramente en esto hay una gran desinformación, porque
el mensaje que se difunde es que deberían tener castigo las personas que están presas y que cuando hay alguna medida que no es vista como castigo, sino como un incentivo o como algo beneficioso, se la critica. Con esto se desconoce el texto constitucional. La Constitución expresamente prohíbe que las cárceles sean para castigo. Así es. Sobre esto puede haber alguna discusión, porque originalmente cuando se crea la Constitución, las cárceles eran, a diferencia de lo que es la prisión, eran los lugares donde la persona permanecía detenida hasta que sea llevada a juicio, y las prisiones era donde se cumplía la pena. Ajá. Con la reforma constitucional del 94, donde se incorporan los tratados internacionales, Claro. lo que se establece es cuál es la finalidad de la prisión. Y por lo tanto, ya esta discusión pierde sentido y claramente no puede ser para castigo. Pero, ¿me equivoco o hay hasta candidatos presidenciales que dicen que no, que Claro, que las bueno. cárceles deben ser, o sea, parte de su propuesta es que se castigue Claro. Bueno, al que delinque, sí. ¿no? Vos fíjate que hubo medidas dictadas por la Cámara Federal muy criticadas respecto a el salario de personas privadas de su libertad que Temazo. trabajan. Así Entonces, es. trabajadores que lo que se sostiene es que no merecen ser remunerados como cualquier trabajador. Y eso no tiene sustento, o sea, ¿dónde se paran, digamos, para sostener esa postura? Yo creo que más que nada se paran en el desconocimiento y en esta concepción de que la cárcel tiene que ser castigo. Para castigo. Porque lo que he escuchado muchas veces es que cómo puede ser que una persona que está privada de su libertad trabaje y cobre. Bueno, eso es uno de los argumentos. Lo he escuchado de abogados. Sí, claro. Lo cual Sí, es muy preocupante. Es muy lamentable, porque decimos porque la sociedad no tiene información. Porque ya estamos y no sabe. desconociendo cosas de antaño que han sido superadas por la Asamblea del año 13. ¿no? Sí, Digamos. así es. Solamente, digamos, estás hablando del tema laboral. Se vulneran muchos derechos dentro de las cárceles, ¿verdad? Sí, muchos derechos. Y fundamentalmente hay un derecho que se vulnera porque vos hablabas de personas que están aguardando un juicio y que posiblemente sean declarados inocentes al finalizar el juicio. Tenemos personas inocentes que no están sometidos a proceso, que no están sometidos a juicio y que sin embargo permanecen presos. Y son los niños que están presos con sus mamás. Ese es un tema, un temazo. Los niños, la niñez encarcelada, Sí. ¿no? Contanos un poco, porque una cosa que a mí me inquieta es el hecho de que, no sé, un juez de adultos, obviamente, es el que hace todo el seguimiento, determina todo lo que tenga que ver con el proceso y luego la ejecución, pero ¿quién decide respecto? O sea, ¿cuál es el juez que en definitiva termina decidiendo sobre el interés del niño, sobre la protección del niño? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en la práctica? Bueno, vos fíjate que esto es un arma de doble filo, porque con el tema de fijarse en el interés superior del niño, lo que muchas veces se escucha es que en los primeros años de vida, que son fundamentales para el desarrollo de la criatura, necesita estar con su mamá. Entonces, lo que se hace es permitir que ese chico esté preso. Entonces, con el hecho con la idea de no vulnerar derechos de un niño, se lo deja preso, se lo priva de su libertad. Pero además se vulneran los derechos del niño. Sí, claro. Sí. Estamos viendo ahí unas imágenes de la película Leonera, ¿no? Del director Pablo Trapero, que en realidad muestra de un modo muy cruel, pero me parece que muy contundente, como aspectos, ¿no? de la vida y del sufrimiento de madre e hijo dentro de la cárcel, ¿no? Vos fíjate que lo que se presenta como algo fantástico, y que no es un fenómeno de acá de la Argentina, sino que hay otros países donde también lo presentan como algo fantástico, programas para que los niños puedan desarrollar su vida en prisión como si no estuvieran detenidos. Esto es terrible. Esto es terrible. Porque en lugar de no vulnerar sus derechos y de establecer mecanismos de control, en todo caso, sobre la mamá, para que
cumpla adecuadamente su condena en un ámbito distinto y no vulnerar sus Claro. derechos, la incapacidad para controlar esto hace que, bueno, como mejor solución se presente tener un niño preso, un inocente preso, y desarrollar programas fantásticos para que un niño permanezca preso en mejores condiciones. ¿Y lo termina decidiendo quién? Digamos, porque hay intervención de equipo interdisciplinario, ¿hay un juez que tenga que velar por los intereses del niño, o es el mismo juez? No sé, en tu caso, vos tenés casos, por ejemplo, de mujeres que tienen que cumplir una pena y que están con niños menores de 4 años y que toca decidir qué. No, porque yo lo que tengo es formar un criterio que cuando una persona está presa con un niño, lo que tengo que velar es por el interés superior del niño, y ese niño tiene que estar afuera, pero tampoco lo puedo privar del contacto con su mamá. Claro. Por lo tanto, tengo que disponer algún mecanismo que en este caso es el arresto domiciliario de la mamá, y sometida a los controles periódicos que tengan que establecer. Hay casos donde no se puede establecer un monitoreo electrónico, entonces el control es presentarse en la comisaría de la zona, que se tiene que presentar el primer día de la semana, o sea, el lunes de cada semana, y una vez por mes presentarse al juzgado, y mantienen comunicación telefónica con el juzgado permanentemente cuando tiene que salir para ejercer su función de mamá. Si tiene que llevar al nene a un médico, tiene que llevar al pediatra. Porque el o niño al tiene colegio que desarrollar también. su actividad normalmente, por lo Sí. tanto todo debe estar montado y desarrollado en función de eso. Sí. Y lo digo un poco porque por ahí los que nos escuchan, que están con ese bombardeo mediático permanentemente, dicen, bueno, al final, ¿qué? Prisión domiciliaria, sales como si no estuviera presa, entonces no cumple, entonces ¿dónde hay justicia? Entonces, ¿cómo me estoy resarciendo como víctima, ¿no?, del daño recibido? Que eso de trasfondo tiene una suerte de venganza primitiva. Y entonces me parece que es sobre lo que necesitamos hablar, porque, o explicar o esclarecer, porque, por un lado, el juez de ejecución, en tu caso vos decís, vos tenés la facultad de hacer eso. ¿Podrías decir que se quede el niño y la madre en prisión? ¿Podrías decirlo? De acuerdo a mi criterio, no, pero sí la ley me podría habilitar. Si yo tuviera un criterio La ley te totalmente habilita. restrictivo, lo que establece la ley es que podrán cumplir en prisión domiciliaria, en este caso la madre con niños a cargo. Te lo pregunto porque se podrán, ¿no? Es un tema Según lo que, complicado. claro, según lo que suceda. Es decir, si el juez tiene la facultad, la tiene pero en función de una obligación. O sea, esa facultad no es que hace lo que quiere, es decir, él tiene facultades dentro de una obligación, y entre esas obligaciones están, como en este caso, el interés superior de ese niño. Entonces, no es que le da lo mismo una cosa que puede ser una cosa o la otra y está bien, ¿no? No, claramente, no. Yo lo que veo es que no se puede interpretar esa norma aislada, tiene que ser interpretada en el contexto normativo en que está dictada. Entonces, además entra en juego el interés superior del niño, los tratados internacionales, y lo que uno no puede perder de vista es el lugar donde están esas personas privadas de su libertad. Porque también tenemos serios problemas donde vamos a estar en una unidad carcelaria donde no hay pediatra, donde no hay neumonólogo, donde no tienen acceso inmediato a cuestiones sanitarias básicas para un niño. ¿Están los niños en riesgo? Sí, yo creo que sí. Sí, más allá de que disponen de un móvil, una ambulancia y la atención hospitalaria de los lugares cercanos, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque si no está el móvil no puede salir. El médico no está permanentemente en la unidad carcelaria. No hay lo pediatra. mismo en términos de convivencia y bueno, y los niños en esa edad empiezan a formarse, ¿no? Perdón, que por otra parte, yo estoy diciendo, no hay pediatras, no es que quiero que haya pediatras en las unidades carcelarias, no debería haber niños en las unidades carcelarias. Bueno, me parece excelente esa aclaración, así es, porque no es que lo vamos a resolver llevando todo eso a la cárcel, no es por ausencia de eso que vos fijás tu posición, digamos, y tu criterio de que el niño no tiene que estar en la cárcel, por muy buenas condiciones que eventualmente que no se dan, pero que pudieran existir. Fundamentalmente porque es un inocente, que no puede estar preso. Así es. Interesante. Dentro de, digamos, de esas facultades de los jueces de ejecución, me meto con el juez de ejecución porque eso sos y porque además me parece que están muy vapuleados,
obviamente siempre en función de una manipulación que se hace, pero no importa, digamos, están muy vapuleados. Y existen para las personas privadas de libertad algunos incentivos, por ejemplo, si estudian o si trabajan, ¿no? En función de reducir el cumplimiento de pena. Eso, decime vos cómo Sí, es, porque hay bastante distorsión también. Claro, bueno, en realidad no es que se reduce el cumplimiento de la pena. La pena sigue siendo la misma. Exacto. Y el agotamiento de la pena sigue siendo en el mismo momento. Lo que se reducen son requisitos temporales para determinados institutos. Es eso. En el sistema penitenciario federal se atraviesan por distintas fases del tratamiento. En la provincia de Buenos Aires tienen distintos regímenes. Dentro de estas fases, dentro de cada régimen, hay un instituto que prevé en algunos casos una atenuación de la pena en base a salidas laborales, salidas educativas, salidas transitorias para fomentar y mantener vínculos familiares y sociales, y los institutos liberatorios como la libertad asistida o la libertad condicional. Ajá. Estos institutos todos tienen un requisito temporal, ¿sí? El incentivo educativo lo que hace es permitir que ese requisito temporal se cumpla antes. Correcto. En base a la disminución de determinada cantidad de días de acuerdo a lo que quede acreditado en cada causa. Porque la imagen en general que circula es que, no sé, le bajan la pena, y eso es una cosa que de ninguna manera no tiene facultades. En el país esto no existe. Claro. Digo, porque es lo que circula, ¿no? Es lo que queda en la cabeza de las personas que Bueno, hay no muchísima conocen. Desinformación sobre las cuestiones en general que a nosotros nos toca resolver. Esto que vos decías al comienzo de que por ahí un juez le dio la libertad a alguien y esta persona salió y mató. Lo cierto es que nosotros no podemos prever qué va a pasar en el futuro. Nuestra obligación, inclusive tampoco podemos hacerlo legalmente, lo que tenemos que hacer es leer el expediente y qué es lo que está quedado acreditado, cómo cumplió la pena esa persona, y eso es lo que tenemos que evaluar. Y si en base a ese cumplimiento de la pena está en condiciones, reúne los requisitos que establece la ley para salir en libertad o para tener salidas laborales o salidas transitorias. Y no podemos analizar más de eso. Claro. O sea, eso que aparece como que al juez se le ocurre y entonces lo larga, en realidad no es así. Digamos, es en cumplimiento de la ley. Claro. Sí. Porque por otra parte, si no lo hiciéramos así, también estaríamos incumpliendo la ley. Claro. Y esto sí genera una responsabilidad para el magistrado. Por lo que conozco, poco, pero hay muchas actividades que se promueven en las cárceles desde organizaciones o personas, desde afuera, digamos, porque apuestan un poco a la posibilidad de que incentivando la creatividad, el deporte, aquello que por ahí los que están presos no han podido hacer afuera antes de cometer delitos, puede ayudarlos a cambiar la conducta, a revertir, a reflexionar, a que en definitiva el día que salgan personas que seguramente no van a reincidir. Vos me has contado algunas de esas experiencias, como la de la formación del equipo de rugby. Contanos un poquito cómo es eso. En el año 2009, un entusiasta fue a una unidad carcelaria de San Martín, a la unidad 48, y le dijo al director de la unidad 48 que le quería enseñar rugby a los presos. La verdad que esto les llamó la atención, pero le permitieron ingresar porque les parecía que, bueno, total, no tenía mayores conflictos y además los iba a mantener entretenidos. Es así como Eduardo Derigo, Coco para los amigos, comenzó con este proyecto de rugby. Hay un montón de internos que han pasado por el equipo de rugby, que hoy se llaman los espartanos. Espartanos. Y se ha sumado muchísima gente, amigos de Coco y otros que fueron tomando conocimiento del proyecto y que están hoy colaborando con él y llevando adelante este proyecto que ha logrado vencer muchísimas barreras. Lo que yo le comenté a ellos muchas veces, tanto a los presos como a las personas que van a colaborar, que yo vi como se han vencido muchísimas barreras, donde hoy por hoy en los días de partido los espartanos juegan muchas veces en algún club de la zona, autorizados. Afuera, y con el control, con el control del personal penitenciario,
y la verdad que participan de una actividad deportiva fantástica, comparten un tercer tiempo con su familia, vuelven al penal y la verdad que quienes colaboran con el proyecto además colaboran con su formación personal diariamente. Los días que no entrenan van a conversar con ellos sobre sus problemas personales. Los días viernes rezan el rosario, porque además es una agrupación con orientación católica. Y en el afuera también han colaborado mucho en la inserción laboral de estas personas. Que eso es tan importante, ¿no? Como pensar en el afuera, porque eso se tiene que trabajar desde que están, claro, desde que están en la cárcel. Se nos termina el tiempo, pero quería que en todo caso nos transmitieras algo que me comentabas en estos días pasados, y es la experiencia, algo que te comentaban los que están haciendo en el centro universitario en San Martín. Vos me transmitías algo muy interesante, como qué es lo que ellos piensan cuando salgan. Contalo, que nos queda poquito tiempo. Bien, bueno, las personas que están en el centro universitario, estudian sociología, han logrado modificar su autopercepción y además se sienten responsables de transmitir todo el conocimiento que han adquirido desde el punto de vista universitario, pero también de la vida y de la experiencia carcelaria. Entonces ellos me contaban que en el barrio muchas veces los chicos, los adolescentes ven como algo, como una aventura tener un arma o una droga, tener acceso a la droga, y que ellos lo que querían, se sentían responsables de transmitir los problemas que esto trae, cómo terminaron ellos, que en algún momento los veían con algún tipo de referencia, como grandes referentes, y que terminaron presos y han pasado por una experiencia negativa y se sienten responsables para que el día de mañana, cuando salgan, transmitirle a esos chicos otras formas de vida, y que además la experiencia que han tenido es totalmente negativa, no es buena, y que tienen que trabajar mucho sobre esto. O sea que es posible convertir, y sin duda la educación es el tema central. Sí. Gracias, Alejandro. Gracias a vos. Y de ustedes me despido hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.